¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, querida iglesia. Felices por regresar a la casa, ¿no? Tomen asiento, sé que están un poco cansaditos. Felices, como decía, de volver a la casa, pero felices de que la casa siguió trabajando. Que a pesar de que no estuvimos, la iglesia siguió en marcha. Que pudieron encontrarse con una palabra que Dios trajo a través de los hermanos. Felicitaciones a los hermanos que estuvimos escuchando, ¿sí? Y lo que quiero que entiendan, que no se trata de que el pastor trae palabra, Dios puede hablar a través de lo que se designa en ese momento y puede edificar tu vida. Así que cada vez que salgamos nosotros, ¿sí? Es importante, ¿sí? El apoyo, no solamente a nosotros como pastores, por la gente que ponemos nuestra confianza, ¿no? Sino también, ¿sí? En los hermanos que están, que les toca predicar, dar una palabra. Y bueno, contarles un poquito todo lo que vivimos, un poquito de fe, ¿no? Porque al lugar donde fuimos era un lugar donde no tendría que irse uno a descansar. Estaban todos desesperados. Sin embargo, con mi esposa estábamos llegando al Bolsón y nos desviaron porque el fuego había cruzado Quiero contar esto para que vean que la fe tiene que estar en todo momento, ¿sí? Se había ido a cruzar la ruta el fuego y nos desviaron. Y nos desviaron por un camino donde el fuego venía de un costado, veníamos viendo el fuego nosotros y teníamos que ganarle al fuego para salir en el Bolsón y volver otra vez hacia el hoyo donde nosotros íbamos. Y podíamos ver ese fuego que venía suspendido en el aire. El viento llevaba ese fuego suspendido en el aire. Era una nube de fuego. Y según lo que me decían, cuando se cesaba el viento, el fuego caía sobre los árboles y quemaba todo. Y nosotros podíamos ver como una mano, como un brazo, decía mi esposa, alrededor, ¿no? Nuestro. Pero en ese momento, sí, llegó un poquito de temor, era puro humo, era fuego alrededor. Y le digo a mi esposa, vamos a orar para que el Señor pueda traer una lluvia, ¿sí? Y el otro día llovió, 2 horas llovió, ¿no? Y yo le decía, Señor, así como en Barranca Vallas una vez lo hiciste, lo puedes hacer acá, glorifícate. Y pudimos ver que en 2 horas se aplacó el fuego y seguimos de vacaciones, seguimos descansando. Después volvió a llover, ¿sí? La hermana fue también, que tiene su terreno ahí en Espuyén, donde está el foco más grande, ¿no? Donde se incendia siempre, ¿sí? Pero bueno, la gente ahí desesperada. Pero hubo un propósito, quiero contarlo esto, porque Dios no nos mueve, no te va a mover, quiero que entiendas eso, porque sí, porque vayas a descansar solamente. A nosotros nos pidieron oración por un terreno que habían comprado ahí. Y el compañero de ese hombre que compró el terreno era alemán, 0 palabra castellano. Y me pide que ore por el terreno que había comprado el hombre
que sí hablaba castellano, me dice, ¿me puedes bendecir? ¿Sí? Porque acabo de comprar el terreno. Era familiar ahí de mi suegro, un poco así medio así. Y me puse a orar por el terreno. Y después me puse a orar por el alemán. Y el alemán empieza a llorar y me abraza. ¿Cómo, cómo puede ser? Si no tenía ni una palabra y mi esposa estaba intercediendo, ¿no? Que no importa el idioma que hable. Y lo que ella soltó, ¿no? Que sea como las lenguas cuando vino el tiempo del Pentecostés, donde hablaban en el idioma de la gente que estaba alrededor. Y yo creo que sucedió así. ¿Sí? Ese hombre fue tocado por el Espíritu Santo sin conocer nuestro idioma, ¿sí? Ahí al medio de 1000 metros cuadrados, como estábamos, llenos de yuyos ahí, y ella intercediendo, mi esposa, y yo orando por ese hombre. Y yo creo que esas vacaciones fueron para eso. Ese hombre fue tocado, ¿sí? Y yo no hablo alemán, hablo un poquito de chileno y nada más, así que no. Pero bueno, fue una historia que quería contarle que Dios, cómo se glorifica usando nuestras vidas. Es Él, nunca somos nosotros, iglesia. Nosotros no nos merecemos muchas veces que Él nos use, pero Él, a pesar de nuestras falencias, a pesar de todo lo que hacemos, Él sí apuesta por nosotros. Son tiempos, épocas feas, malas que a veces pasamos, pero Él sigue apostando a nosotros, ¿sí? Él nos eligió. Amén. Vamos a ir a Salmos capítulo 51. En este tiempo yo tomé la predicación que hizo Elías, por ejemplo, y yo le decía a mi esposa cuando estábamos escuchando, qué lindo, porque yo había dado algo de esa palabra, pero él la desglosó bastante en cuanto a la unción que corre por las vestiduras del sacerdote, ungiendo, ¿sí? Ungiendo la cabeza, ungiendo las manos, ungiendo el torso, el cuerpo completo. Y lo que hace cuando viene el Espíritu Santo, Él nos quiere santificar. Y esa es nuestra lucha mayor. En la santificación es donde viene el apartamiento real como hijos de Dios, ¿sí? Y nos hace sentir culpables. Mientras seamos todavía, ¿sí?, convencidos por esa culpabilidad, estamos bien, ¿sí? Estamos bien. Amén. Entonces, este tiempo, igual la hermana Miriam, que siguió con lo que es la vasija, ¿se acuerdan que esa palabra que me dio el Señor para este año? Viene un tiempo de formación y se los voy a adelantar, porque la formación de la vasija, ¿sí? ¿Por qué el alfarero hace una vasija? Termina una vasija no solamente para que digan tal alfarero fue el que hizo esa vasija, sino para que esa vasija contenga algo. ¿Estás entendiendo? ¿Sí? Así que si Dios te eligió y vio que habían partes que había que cambiar y se tiene que desechar esa vasija y hacerte de nuevo en este año, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en el otro año, el año 2027, va a correr la unción sobre esas vasijas. 2027 va a ser el año de expansión de este ministerio. Lo que Dios elija en este tiempo van a ser procesados. Vamos a ser procesados porque Dios nos va a encargar esa unción para que podamos mostrar esa unción, para que se pueda mostrar la unción, pero con vasijas nuevas que no se quiebren, ¿sí? Entonces, 2027, acuérdense, este es un año de formación, pero el año 2027 es un año donde se van a sorprender de lo que Dios los va a usar, no a mí, sino a la iglesia. Amén. ¿Sí? Pero en ese trabajo, en ese proceso que vamos a pasar este año, como les dije, lo principal es la santificación. Es la santificación. Ellos cantaban, los chicos de la alabanza, estuvimos escuchando, igual los felicito, qué lindo, ¿sí? Cómo salieron estos 3 días que estuvieron, preciosas voces, decía, faltan los músicos, tenemos equipos de alabanza precioso, hermoso, ¿sí? Y ponían todo de sí para que la iglesia pueda ser impartida por ese es el anhelo de ellos, ¿sí? Entonces, como les decía, entonces
Dios va a trabajar, y esa parte de la formación que hablábamos, ¿sí?, tiene que ver con la santificación. Tiene que ver con que Dios nos limpie, ¿sí? Miren lo contrapuesto de lo que se está predicando en este tiempo, de los mantos proféticos, y se está predicando, ¿sí?, de las vestiduras sacerdotales que Dios va a entregar en este tiempo, de ministerios gigantes, y Dios me da una palabra que dice: sácate la ropa, sácate la vestidura. ¿Por qué? Porque la vestidura muy fácilmente puede aparentar algo, pero Dios quiere a la persona, ¿sí?, íntegra. Nos quiere íntegros, porque podemos vestir ropas, ¿sí? Y este mensaje es para eso. Vamos a ver, ¿sí?, en dos partes el mensaje de cómo, ¿sí?, se puede esconder dentro de las vestiduras. Entonces, fíjense de cómo puede errar la iglesia, de querer mantos, de querer tener ministerios grandes, y dentro las personas se esconden muchas cosas que a Dios no le agrada, pero solamente ven la vestidura, ¿sí? Por eso el título, ¿sí?, vestiduras resplandecientes, algo así pusieron los chicos, lo cambiamos, ¿sí? Bien, qué lindo, ¿sí? Miren lo que es eso. Ese es el propósito de Dios, ¿sí? Ese es el propósito. No deformar a una persona sin santificarla. La santificación es lo que nos va a golpear en este año. Vamos a tener que apartarnos de muchas cosas. Dios nos va a apartar de personas que no van a ser de edificación en nuestras vidas. Acuérdense lo que le estoy diciendo. Te va a venir un convencimiento de decir: este no me edifica, donde Dios me está formando, ¿sí? No puedo rozarme con esta vasija, porque tiene que pasar primero por el mismo proceso que yo estoy pasando, tiene que pasar por el alfarero también, para que sea procesado, para que Dios lo pueda usar en serio. Mire lo que dice Salmo 51, lo hemos leído varias veces, ¿sí? Dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra, ¿qué? Mis transgresiones, ¿sí? Transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Esta palabra, grábensela. Siempre tengo presente mi pecado. ¿Por qué? Grábensela. De todo este texto es lo más importante, porque al pecado lo tenemos que tener presente, ¿sí? Para que sea pecado lo tenemos que tener presente. Decir: bueno, es algo fuerte, es algo que no puedo batallar muchas veces, pero no tienen que esconderlo, no tenemos que esconderlo, tenemos que ponerlo a la luz, para que el Señor pueda obrar en eso y limpiarnos, como dice la palabra en el Salmo, ¿sí? Lo tenemos que tener totalmente presente en nuestra vida. ¿Qué dice 4? Contra ti he pecado solamente contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador, me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. 13. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza.
Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado y tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán los becerros. Amén. Mire, en el 3 dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Este salmo David mismo lo hizo cuando pecó, que tuvo relación con Betsabé. Cuando vino el profeta Natán y le hizo ver el pecado que había cometido, porque él lo había querido esconder, ¿sí? Él había querido esconder lo que había hecho, incluso había sido hasta asesino. Eso es lo que había dentro del ropaje real de David. Pero ¿en qué contexto fue que David pecó? ¿Sí? ¿Cómo se desenfocó tanto? La palabra dice que él tenía que salir a la guerra y no salió. ¿Sí? Se quedó solo en el palacio. Es por esa razón. No fue a hacer lo que tenía que hacer. Él se quedó solo en el palacio, y en ese momento donde se desenfoca es donde ve a una mujer, tiene relaciones con ella, ¿sí? Y termina matando al marido, haciéndolo matar. El pecado estaba, ¿sí?, en la puerta, y él sucumbió a ese pecado, pero lo quiso esconder, y cada vez fue peor, hasta terminar asesinando a ese hombre. Pero llega un profeta de parte de Dios. Por eso ese es el trabajo del profeta, advertirte muchas veces sobre el juicio de Dios. Te da la oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque David, ¿sí?, no es que salió libre totalmente. ¿Sabían eso? Dios lo perdonó, pero las consecuencias siguieron. Ese hijo murió, el que tuvo con esa mujer, Betsabé, ¿sí? Y como le dijo el profeta, se levantaba su casa después en contra de él. Absalón, todos esos hijos que estuvieron en contra de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sucumbió al pecado. ¿Qué quiero decir? Que trae consecuencias. Dios nos perdona, pero las consecuencias vienen igual. ¿Por qué? Porque dice, yo amo tu justicia. Dios es justo. No puede perdonarnos, ¿sí?, y dejar todo como está. Vienen las consecuencias de lo que hicimos mal. Eso lo tenemos que afrontar, ¿sí? Dice, yo sé que tú amas la verdad de lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. El 7, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame el gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Y mira lo que dice en el 12, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga, y así enseñaré a los transgresores. Primero él era un transgresor, ¿sí o no? Tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Hemos aprendido de que tenemos que predicar y predicarle a las personas, ¿no?, para que lleguen a Cristo, pero según el Salmo, primero tenía que, ¿sí?, ser purificado el que iba a predicar, ¿o no? ¿Se dan cuenta la diferencia? Señor, primero haz en mí lo que tengas que hacer, la obra que tienes que hacer en mí, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda predicar con veracidad lo que estoy viviendo. No solamente que sea de afuera. Como David vemos, ¿sí?, su vestidura real, pero dentro había un asesino. Hasta que el Señor, ¿sí?, lo vio, y tal cual como cuando lo llamó a David, que se equivocó hasta el mismo profeta, ¿se acuerdan? Samuel se equivoca, ¿sí?, y le dice, no, ese no es. Samuel le dice, yo no miro lo que está por fuera, yo miro el corazón. Él mira lo interno, Dios mira nuestro interior. Por eso es importante esta tarde, esta palabra, para que, como les decía, podemos estar vestidos en este tiempo, estar siendo formados, ya puede haber dones en nosotros que están activándose, esa pasión y todo eso, pero tenemos que detenernos y desnudarnos ante Dios, porque lo que portamos,
¿sí? Somos personas, somos seres humanos con un montón de falencias, pero tiene que haber obediencia, como decía el Salmo, ¿sí? Ese sacrificio es el que le agrada a Dios. La humildad, en como vayamos, Señor, somos imperfectos, no podemos llevar tu obra si no es con tu ayuda. Es imposible. Por eso dice, límpiame con hisopo y seré más limpio que la nieve. Fíjense el trabajo de Dios, la obra perfecta de Dios, que no solamente nos elige, nos llama, ¿sí? Al llamarnos y sacarnos del mundo que nos dejó por un tiempo, porque ¿sabían eso? Nos dejó por un tiempo y ahora nos reclama, nos trae nuevamente a su reino, pero tiene que limpiarnos. Tiene que limpiarnos. Ese es el proceso que hemos obviado en la iglesia. Si Él nos llama, ¿sí? Tiene que haber una limpieza, tiene que haber ese proceso de limpiarnos de toda la inmundicia. Eso es lo que dice Ezequiel capítulo 36, ¿se acuerdan? ¿Sí? Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complace en los holocaustos, de lo contrario te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Es la única forma en que Dios pueda llegar a obrar en tu vida si vas de esa manera a su presencia. Yo tomé una historia donde no es un sacerdote, no son vestiduras sacerdotales, pero sí son vestiduras que esconden algo. ¿Se acuerdan que una vez di un mensaje, mi esposa también, donde la lepra se toma como algo espiritual, ¿sí? Como una enfermedad espiritual? Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Fíjense, Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 1 hasta el 15. Vamos a ver unas características de esta persona, ¿sí? Dice, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo ¿de qué? De lepra. En cierta ocasión los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de la lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita le había dicho. Y el rey de Siria respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30.000 monedas de plata y 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales, te lo envío para que lo sanes de su lepra. 7. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió el mensaje, ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ello y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces
según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Amén. Está ahí. Fíjense esto. Dice, era jefe del ejército del rey de Siria. Tenía mucho prestigio. Pero termina diciendo del versículo 1, estaba enfermo de lepra. Ustedes saben que la gente enferma de lepra, lo primero que hacían era apartarlos. Pero ¿sí?, capitán de la Guardia Real tenía lepra, pero nadie lo sabía. Por eso dice que la muchacha que capturaron, que era israelita, que tenía fe en Jehová, en Dios, cuando lo ve, ¿sí?, si los otros no lo veían, ¿por qué la ve la israelita? Porque dice que se convirtió, ¿sí?, en la empleada de la mujer de Naamán. Entonces podemos imaginar que en la intimidad ha visto cuando Naamán se saca seguramente las vestiduras y le encuentra en alguna parte de su cuerpo esa lepra incurable. Entonces por eso que le dice, si fueras a ver a Eliseo, el gran profeta de Israel, sería sano. Dios podría sanar a este hombre. Pero fíjense que la lepra de este hombre también era el orgullo, era la soberbia. Porque cuando Eliseo no le da la palabra a él, le dice, le mandó a su criado para que le diga lo que tenía que hacer, lo que tenía que cumplir para que sea sano. Pero dice la palabra que él se enojó, se puso furioso, ¿sí? Y a la forma que él quería que sea sano no iba a ser. Él quería que le ponga las manos, ¿sí?, un movimiento de manos y se terminó, yo quedo sano. Después, los ríos que hay acá son mejores que este río que es nauseabundo, el Jordán, ¿sí? Pero el Jordán, ustedes saben lo que pasó en el Jordán, ¿sí? Jesús mismo fue bautizado en el Jordán. ¿Habla de qué? De arrepentimiento, de humillación. ¿Bien? Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Él no se va a tirar con sus vestiduras, él tuvo que desvestirse en ese momento e ir, ¿sí?, a ese río que simboliza justamente el arrepentimiento, como decía, la humillación, y en ese momento fue sano. Por eso les decía, la iglesia en este tiempo, por lo menos que nos toca vivir a nosotros, todos queremos tener esa clase de vestidura sacerdotal y ser vistos muchas veces y que nos identifiquen por lo que Dios nos entrega, ¿sí? ¿Qué ves? ¿Qué ves de mí? ¿Qué es lo que ves en mí? ¿Sí? Eso es lo que quiere la gente, eso es lo que quiere las personas alrededor, ¿sí? Pero Dios quiere ver tu corazón. Dios ve la intención de tu corazón, por qué hace las cosas. El otro día hablamos con mi esposa y una hermanita, ¿sí? Y le decía, con la intención que están haciendo las reuniones, ¿no?, de mujeres, y les pregunto, les hago una pregunta, ¿por qué lo hacen? Y las dos contestaron lo mismo, ¿sí? No importa el sacrificio que hagamos, el hecho es de ver a las mujeres que puedan recibir algo de parte de Dios. Y es lo que me mueve a mí. La intención del corazón es ver a personas transformadas, sanadas, liberadas, que Dios pueda hacer algo, y si puede usar mi vida, que la use por misericordia, me usa, ¿sí? Como puede usarte a ti. Pero lo que nos tiene que mover justamente, ¿qué es? La intención de nuestro corazón, de que Dios pueda obrar en las personas. Ahí no hay orgullo, ahí no hay soberbia, ahí no hay que la vestidura que yo tengo es la que vale lo que están viendo de mí. No, yo soy una persona, un ser humano que Dios usa por misericordia. Por misericordia me entrega un manto, ¿sí? Pero esas vestiduras yo tengo que mantenerlas limpias. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Dios nos da la posibilidad de poder ministrar. Vamos a ver más adelante, es terrible
¿sí? Cómo Dios limpia a un sacerdote para que siga ministrando en la casa de Dios. Mire qué lindo. ¿Sí? ¿Sabían eso? Ahora vamos a leer esos versículos. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que es acusado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le erramos a blanco, y errar a blanco es pecar, ¿sí? Le erramos a blanco, Satanás está predispuesto para acusarnos. ¿Sabía eso? Mire, vamos a ir a ese, vamos a empezar al revés. Zacarías capítulo 3. ¿Sabe cómo dice el título en NBI? Ropas limpias para el sumo sacerdote. Ropas limpias para el sumo sacerdote. Mira lo que dice. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. ¿Y a quién? ¿Quién estaba al lado de él? Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Por eso decía, cuando nosotros erramos al blanco, cómo Satanás aprovecha, ¿sí?, para ponernos mal. 2. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? ¿Saben lo que es un tizón? Después que se termina el fuego, ¿sí?, como pasa en la cordillera. Yo hablaba con la gente que está en la cordillera. ¿Por qué motivo vuelven los focos nuevamente a encenderse? Basta solamente una brisa, porque lo que apagan los aviones, los hidroaviones, todo lo que andan, es la parte de arriba, pero las raíces siguen encendidas y le llaman fuego interno. Eso voy a aprender allá. Le llaman fuego interno. Debajo de la tierra está ardiendo todavía. Basta solamente una chispa, ¿no?, que salga con el viento para que nuevamente se provoque. Entonces dicen, no, a veces no son intencionales todos los incendios, sino que un incendio grande hace que queden esos fuegos internos. Los mismos troncos por afuera aparentan que están sanos y por dentro está el fuego. Son conductores mismos para que se siga propagando. Entonces, cuando dice, ¿sí?, un tizón, en el norte, el tizón, yo se los he contado cuando estaba en Salta, como de una noche a las 4 de la mañana, 5 que se levantan a tomar mate, dejan un palo con ceniza, ¿sí?, con brasa así, con ceniza, y el otro día solamente soplan y ya hacen otra vez el fuego. Ese es el tizón, ¿sí?, que alguna vez tuvo llama, pero después se volvió brasa solamente, ¿sí?, pero avivándolo, vuelve nuevamente a volverse fuego. Entonces eso es lo que está diciendo acá, ¿sí? Bien. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? 3. Josué estaba vestido ¿con qué? Con ropas sucias delante del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle: quítense las ropas sucias. Y a Josué le dijo: como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Este año va a pasar eso. Este año Dios va a ayudarte para que primero tienes que reconocer, como veíamos en el Salmo 51, tienes que reconocer que el pecado ese es el que te asedia, pero Dios va a limpiarte. ¿Para qué? Ya van a ver para qué. ¿Sí? 5. Entonces dije yo: póngale también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. 6. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué: así dice el Señor Todopoderoso, si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios, y yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. 8.
Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer el renuevo. ¿De qué está hablando? De Jesús. ¿Por qué? Porque mira lo que dice. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto. En ella hay 7 ojos y en ella pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. En un día, ese día en que Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿sí?, es donde borró el pecado. Que después el pecado está en ti y que caes el pecado es otra cosa, pero que quiere decir que Él le quitó el poder al pecado en la cruz del Calvario. O sea que si seguimos pecando es porque nosotros mismos cedemos. No lo tenemos en cuenta el pecado, como decía al comienzo, ¿sí?, de tenerlo todos los días, que es pecado, es algo que no tengo que hacer. ¿Para qué? Para que Dios pueda ver nuestra disposición, nuestro quebranto como un espíritu quebrantado, como decía la palabra. Que puedes caer y podemos caer, claro que sí, pero lo que tenemos que hacer, que nos está enseñando este mensaje hoy, es tenerlo en cuenta todos los días. Es decirle, Señor, esto no lo voy a dejar pasar. Quizás vayas a caer, nadie te va a juzgar, ¿sí?, como lo hizo Satanás en este tiempo, pero después dice, tranquilo, porque va a venir el renuevo, va a venir alguien que va a quitar el pecado. Entonces el acusador dice, ya fue echado fuera, dice la palabra, una vez que Jesús, ¿sí?, hizo el sacrificio y compró a los que eran suyos, ¿sí o no? Bien, entonces, miren, mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto. El 10, en aquel día cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera, afirma el Señor Todopoderoso. Amén. Esa es la iglesia, ¿sí? Cuando habla de vid, habla de la iglesia. ¿Por qué? Porque la vid es la que da frutos, ¿sí? Bien, mire lo que dice esta historia, por eso empecé. Lucas capítulo 5 en el Nuevo Testamento, 5:12, vamos a ver una historia parecida, pero vamos a ver una historia, ¿sí?, donde va un corazón quebrantado y humillado ante la presencia, reconociendo, y todo el mundo reconociendo lo que estaba sufriendo ese hombre. En cambio, Naamán escondía la lepra, ¿sí o no? Pero acá en Lucas no es así. Por eso yo puse un puntito, le puse la lepra al descubierto. Lucas 5:12 dice, en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús cayó rostro a tierra y le suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta es la palabra central del mensaje, realmente. Ir con humillación ante Dios, y como tienes presente lo que te aleja de Dios y el pecado que te asedia, no lo dejas, ¿sí?, de lado, sino que lo tienes presente todos los días. Es la manera en que vas a Jesús, ¿sí?, y le dices, Señor, si quieres, puedes limpiarme, porque yo estoy dispuesto a que me limpies. Es la forma en que Dios quiere que vayamos a Él. El 13, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. Este no era como Naamán, que quería justamente eso, pero este, como vino en arrepentimiento, sí sucedió que el Hijo de Dios lo tocara, porque cambió la actitud. El otro era un soberbio que querían que haga eso, pero sin embargo no, ve y lávate en el Jordán, ¿se acuerdan? Pero este hombre no, ¿sí? No se lo digas a nadie. En el 14 le dice el Señor, le ordenó Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Amén. Yo quería poner esto, ¿no?, a Naamán por un lado y a este leproso en el Nuevo Testamento, donde se encuentra nada más y nada menos con Jesús. No tiene que ir a un río,
no tiene que ir a ningún lado, ¿sí? Porque estaba Dios mismo ahí, ¿sí? Era Dios mismo quien estaba sanando, a ese hombre leproso. ¿Por qué? Porque fue con un espíritu quebrantado ante él. Amén. ¿Sí? Mire, le voy a leer un poquito, porque cuando yo llego del descanso con mi esposa, como yo le decía a mi esposa y a los hermanos que hemos conversado este tiempo, en los 10 días que estuvimos afuera, yo soy un hombre que todos los días el Señor me inquieta con una palabra. Yo voy manejando para el yacimiento y me da una palabra, y cuando quedo quieto un ratito ya armo algo y después me la cambia, y estoy así con la palabra, siempre es así. Los 10 días no pasó eso, es como que me dejó, no hubo palabra, pero llego acá y me da una palabra, y la palabra fue despertándome, me vino enseguida, ¿sí? Y la palabra era, ¿sí? Yo soy primero, Jesús diciendo yo soy es el nombre de Dios. ¿Sabían eso? Yo soy es el nombre de Dios. Y decía, si no creen por mi palabra, creerán por mis obras. Esa fue la palabra que me entregó el Señor. Y yo creo que en este tiempo se termina toda clase, ¿sí? Toda clase de mentira. ¿Por qué? Porque Dios va a avalar a hombres de Dios, y van a verse señales que muchos no van a poder hacer. No va a ser solamente por palabra. Por eso que este tiempo es el tiempo de los ministros del nuevo pacto, donde dice no solamente de letra, sino del Espíritu. Eso dice el Nuevo Testamento. Ministros del nuevo pacto. Porque la letra mata. Así dice la palabra. Más el Espíritu vivifica. Pero va todo junto. El conocimiento de la palabra, ¿sí? La revelación de la palabra, pero también las señales que van a estar en los siervos de Dios. Por eso yo creo que es un alineamiento que Dios está dando en este tiempo, ¿no? De que Dios nos quiere formar este año. Muchos, ¿sí? Quizás va a ser acelerado, otros van a ser que van a estar en la rueda un tiempo más, pero porque Dios nos quiere usar un tiempo delante de la iglesia, se va a tener que levantar. No los pastores, ustedes tienen que levantarse como iglesia. Amén. ¿Sí? Mire, yo quise también dar un poquito de esto. Cuando Jesús decía yo soy, lo que estaba invocando o evocando era el nombre divino de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Lo que decía Éxodo 3:14, donde Dios se revela a Moisés, afirmando la deidad de Jesús, ¿sí? Y conectando el Nuevo Testamento con tipo y sombra del Antiguo Testamento. ¿Sabían? Él vino a cumplir la ley y los profetas, dice la palabra, ¿sí o no? Todo lo que está en la Biblia habla de Jesús. Todo lo que está en la Biblia, ¿sí? Habla de la figura de Jesús, ¿sí? Miren, el pan de vida. Yo quiero darle estas 7, ¿sí? Yo soy de Jesús. Las 7 veces que Él dijo yo soy, para afirmar que Él era el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Ustedes saben que la única forma en que puedan ser salvos es creer que Dios se hizo hombre. ¿Sabían eso? Ese es el gran misterio que te da la salvación. Dios se hizo hombre para venir a sufrir en tu lugar, para redimirte, como fue la predicación también de Miriam, ¿sí? La redención para redimirte, para comprarte a precio de sangre. Él se tuvo que hacer hombre. Ese es el sacrificio, ¿sí? Que el diablo no puede soportar. Un espíritu, como dice Primera de Juan capítulo 5, si no por ahí anda, ¿sí? Donde dice, hijitos, probar todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. El espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios y es del anticristo. Yo muchas veces en liberación
Decía, voy a tener la certeza de que este no es el demonio el que está acá, es la persona, ¿no? Entonces le decía, repite conmigo, Jesús ha venido en carne. ¿Sí? Cuando estábamos en ese tiempo en liberación, veíamos demonios hasta pegados en las paredes, como sticker. Son procesos, ¿sí? Pero es verdad, no pueden, ¿sí? No pueden declarar que Jesús ha venido en carne, que el Mesías ha venido en carne, que Dios ha venido a encarnarse, ¿sí? En la persona de Jesús. ¿Sabía eso? No pueden. Y es verdad, porque ahí está el poder. ¿Cómo un Dios que hizo los cielos y la tierra puede venir a tomar forma de hombre para caminar sobre la tierra? Pero eso nos deja ¿qué? La evidencia de que nosotros también lo podemos hacer. Es por eso que el diablo no puede soportar esa gran verdad de que si Jesús lo hizo, nosotros también podemos decir, cosas mayores que yo harán. El diablo no puede soportar eso cuando empiezas a creerlo. Cuando empiezas a creer y le dices al diablo, ¿sabes qué? Puedes molestarme todo lo que quieras, pero si Jesús lo hizo, que es mi hermano mayor en cuanto a proceso, yo también lo voy a hacer. Y lo puedo hacer. Diablo, fuiste vencido en la cruz, no que guerra espiritual de alto nivel, vamos al chenque. Fuiste vencido en la cruz. Él lo venció en la cruz. Solamente molesta a través de mentiras. ¿Para qué? Para llevarte a lo emocional. Por eso una persona emocional, carnal, es muy peligrosa, porque no se da ni cuenta cuando es usada por el mismo infierno. ¿Sabía eso? ¿De dónde viene eso? Esas controversias, esos espíritus que a veces la ira. ¿Por qué? Porque la persona no quiere dejar el enojo, sabe que tiene que hacerlo, no lo hace. Satanás lo sabe y es como ese sacerdote que iba con ropas sucias a querer ministrar y el diablo decía, no, este está con ropa sucia, este no puede ministrar así. ¿A cuánto han hecho liberación alguna vez y el enemigo ha hablado a través de la persona misma? ¿Cómo vienes a ministrarme? ¿Qué vas a hacer vos si no estás limpio? Punto. Por eso no es por enseñanza la liberación. No es por enseñanza. Porque Satanás sabe cómo nos conducimos día a día. El poder está en tu vida, está en tu entrega. Tremendo. Mire, pan de vida, Juan 6:35, se relaciona con el Éxodo 16. ¿Sí? Dice, superior al pan temporal, como un verdadero sustento de Dios para la vida eterna. 2, luz del mundo, Juan 8:12, evoca la columna de fuego que guiaba a Israel en Éxodo 13:21. La puerta de las ovejas, esto es tremendo porque esta es una palabra que me dio el Señor y ahora lo veo, ¿sí? Después de la revelación, porque hace tiempo atrás me dio esta palabra. ¿Por qué? Porque, como siempre digo, si nosotros nos vamos a lo que son los milagros, nunca vamos a ver lo revelado que quiere dar Dios para nuestro crecimiento en cuanto a quién era Jesús y cómo se revelaba ante los fariseos. Porque ahí hay un milagro, ¿se acuerdan ese del paralítico que va al estanque, ¿sí? De Betesda? ¿Bien? Entonces vos si te enfocas solamente en que venía el ángel, movía las aguas y el que iba ahí iba a ser curado, nunca iba a saber esta palabra, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Se acuerda que yo prediqué eso también? La puerta de las ovejas. Era la puerta de Jerusalén donde entraban las ovejas para sacrificio, para ser sacrificadas por los sacerdotes. Entonces en ese momento todo eso queda nulo, ¿sí? En cuanto al poder que estaba diciendo Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Vienen con arrepentimiento, vienen en sacrificios, yo los recibo, yo soy el buen pastor. Mira qué tremendo es esto. Puerta de las ovejas, Juan 10:7 conecta con el pastorado de Dios. Lo que dice el Salmo 23, donde es una puerta protectora para su rebaño. El buen pastor cumple toda profecía mesiánica como el pastor que reúne
y protege a Israel. Ezequiel 34 sale en el Antiguo Testamento. Resurrección y vida. Juan 11, 25. Refleja las promesas de Dios como fuente de vida y resurrección. Que se acuerdan en Ezequiel 37, donde están los huesos secos, un pueblo que había muerto espiritualmente, pero viene, ¿sí?, el soplo de Dios para darle vida. Todo eso es el gran yo soy. El gran yo soy no es nada más y nada menos que Jesús mismo, el Mesías, ¿sí? Camino, verdad y vida, Juan 14, 6, ¿sí? Camino de salvación y verdad, Salmo 16, 11. Y termina vid verdadera. ¿Se acuerdan la vid verdadera? Juan capítulo 15, ¿sí? Israel es la vid infiel en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero Jesús es la vid verdadera y que produce frutos en quien está apegado a ella. ¿Se dan cuenta que pasamos por Naamán, pasamos por un hombre que tenía lepra pero estaba escondiendo? Vemos el orgullo de cómo él quería que se hagan las cosas, pero después vemos a un hombre humilde que había sido rechazado. Sí, esta palabra rechazo es tremenda, siempre está en nuestro corazón, siempre está latente, ¿sí? Es una herida que a veces no sana, ni siquiera en la iglesia misma. Hay muchos que todavía sienten el rechazo, ¿no? Eso hiere, ¿bien? Pero sin embargo fue a los pies de Cristo con un corazón quebrantado. ¿Y qué hizo el Señor? Le puso las manos y fue sano. ¿Amén? Sí, así es. Miren, vamos a leer Colosenses un poquito. Colosenses 1:10 dice: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Esa es nuestra tarea, ¿sí? Esa es nuestra tarea, ¿sí? Y ser fortalecidos en todos sentidos por su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Señor, ¿sí?, he pecado, pero límpiame con hisopo y seré limpio. Es lo que decía el Salmo, ¿sí? Dando gracias con alegría al Padre, los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese es Jesús, ese es Cristo. En este tiempo hay muchos pastores que se llaman trinitarios y otros que se llaman unicitarios, ¿sí? Donde se habla, lo pueden ver en YouTube, hay una guerra tremenda en este tiempo, ¿sí? Con eso que de la salvación se pierde o no se pierde. Ahora hay trinitarios y unicitarios, donde Dios es Jesús mismo, ¿sí? Pero casi no estamos volcando a eso, porque la palabra lo dice, ¿sí? Lo trinitario, por lo que yo estuve investigando y todo eso, no es algo totalmente bíblico. Hay 2 o 3 versículos solamente que hablan sobre la Trinidad, ¿sí? Que son 3 personas. Pero cuando hablamos de que el Dios se hizo carne en Jesús mismo, ¿sí? Jesús era corpóreamente, era un humano, pero Dios estaba internamente en él. ¿Se acuerda que una vez yo también les dije, también es ejemplo de nosotros? Somos seres humanos, pero dentro de nosotros está la deidad de Cristo. ¿Se dan cuenta? Es el modelo que Jesús dejó. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior de todas las cosas, que por medio de él se forman con un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Eso es lo que leímos, ¿se acuerda? En Zacarías, donde dice, ya vendrá un renuevo, ¿sí? Quien quitará en un solo día, el pecado del mundo, ¿se acuerdan? Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en su favor, de su cuerpo que es la iglesia. De esta llegue a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. Amén y amén. Pero miren lo que dice Efesios 4:17, estamos terminando. Cuando hablamos de vestiduras, ¿se acuerdan? El cambio de vestiduras que decía Zacarías, donde Dios le dice, te voy a quitar esas vestiduras viles que no sirven, que no pueden estar ante la presencia de Dios, y te voy a dar unas emblanquecidas para que sirvas en la casa del Señor. Bueno, mire lo que dice Efesios 4:17. Así que les digo esto y les insto en el Señor, no vivan con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad, y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, escuchen bien, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Hay un cambio de vestidura. Esa vieja naturaleza que siempre hablamos nosotros y predicamos y traemos siempre a recuerdo, ¿sí? Es un ropaje que tenemos que despojarnos. Esa es la vieja naturaleza, lo que está diciendo en Efesios 4. ¿Qué dice? Ser renovados en la actitud de su mente y a ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y ¿qué? Y santidad. Esa es la vestidura que Dios quiere. Justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando enojado, ni den cabida al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. 29. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que las palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravian al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, grito, calumnia y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Se dan cuenta que comenzamos hablando, ¿sí?, de la lepra oculta y llevándolo a nuestra vida, como a veces nosotros vamos creciendo. Yo le decía a mi esposa que tremendo, porque cuando empezamos a ministrar y a servir en la casa del Señor, somos identificados con un ropaje, pero muy bien puede haber lepra dentro de ese ropaje y se puede esconder muy fácilmente. ¿Sabían eso? Entonces Dios hoy lo que está haciendo, ¿sí?, es que nos revisemos, ¿sí? Por eso muchas veces hay personas que no quieren que se acerquen mucho a su vida, porque es donde las personas se van a dar cuenta qué es lo que son realmente.
¿Sabía eso? Lo que le pasaría a Naamán. Nadie sabía que era leproso, pero esa mujer que era del pueblo de Israel, seguramente en la intimidad lo vio y vio su lepra, ¿sí? Y donde le dio la respuesta para que pueda ser sano, ¿sí? Pero la respuesta estaba con el leproso, que también estaba en el Nuevo Testamento, cómo se va a los pies de Cristo y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y lo conectamos al Salmo 51, donde dice: límpiame con hisopo y seré limpio. El pecado que está en mí lo tengo presente todos los días. Eso es lo que Dios quería hablar hoy, ¿sí? Que vas a caer y vamos a caer seguramente, ¿sí? Somos seres humanos, ¿sí? Y somos débiles muchas veces, pero lo que tenemos que tener presente que eso que nos aparta de Dios y que nos hace indignos ante la presencia de Dios es lo que tenemos que entregarle al Señor, porque Él hizo la obra maravillosa de que no solamente te redimió, te justificó, sino que es la ayuda también para que puedas sacar toda inmundicia. Por eso es que dice la palabra que Él vendrá a buscar una novia ¿con qué? Con ropaje de lino fino, limpio. Es eso lo que habla, ¿sí? Una iglesia con vestiduras, ¿sí?, limpias. Eso es lo que está hablando. Tiene que haber un cambio de ropaje. No puede encontrar el Señor una iglesia carnal, una iglesia, como decía, el ropaje viejo, ¿sí?, y poderte alabar a Dios y hacer todo lo que quieras. Dios quiere, ¿sí?, la novia totalmente vestida de lino fino, dice la palabra, y limpio. Este tiempo, como hablamos con el apóstol una vez, ¿sí?, la palabra es la que va a lavar las vestiduras de la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Es un tiempo 2026, acuérdense que va a ser un tiempo de un proceso, pero no va a ser esos procesos tan fuertes como antes, sino que va a traer gozo. Por eso que David decía: está bien, creo que tú eres justo, pero me traes nuevamente ese gozo donde yo puedo decirle a los transgresores, igual que era yo, que pueden venir a ti y pueden ser libres de todo ese pecado. Porque cuando Dios hace la obra en ti, lo primero que quieres ir a hacer es ir a predicarle a las personas para que puedan tener la oportunidad que vos tuviste. Esa es la forma. Primero eres tú. Primero somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que mirar hacia adentro, si estamos, ¿sí?, cómo estamos ante la presencia. No ante los hombres. Las vestiduras, como dije, pueden esconder lepra, pueden esconder suciedad, pueden esconder un montón de cosas. Pero ante la presencia no queda nada oculto. Y este día es donde Dios ha querido, ¿sí?, inquietarnos de alguna manera. ¿Saben por qué? Porque quiere usarnos. Él nos quiere usar, pero no quiere que Satanás esté al lado acusando, que te sientas mal, que te sientas perseguido, que te sientas culpable, sino que la libertad, ¿sabías cuál es? Que no tengas acusación ni de tu conciencia. Esa es la verdadera liberación, la verdadera libertad. Que no te sientas acusado ni por tu conciencia ni por las personas. ¿Por qué? Porque tu proceder es bueno, porque tu ropaje está siendo cambiado. Amén. Ponte de pie hoy. Es un mensaje un poco raro quizás, pero yo creo que es parte de lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Es parte de lo que Dios quiere limpiarnos. Quiere sacar quizás cosas que estaban arraigadas, y lo digo de esta manera, y capaz creyendo que estaba todo bien, pero como decía David, teniendo en cuenta todos los días ese pecado, teniéndolo muy presente, sabiendo y reconociendo, esa es la palabra, sabiendo y reconociendo de lo que estoy haciendo está mal. Es la única manera que podemos llegar al Señor para que Él nos limpie con un hisopo. Hoy puedes decirle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Estoy dispuesto a que me limpies. Estoy dispuesto a que hagas la obra en mí. Sé que he pecado, sé que te he fallado,
y lo sigo haciendo, pero hasta acá llegó. Hoy tomo una decisión y me determino. Acá viene la palabra determinación, ¿sí? La determinación no es algo almático, no es algo emocional, es algo muy firme que toma una persona. Es casi espiritual. ¿Por qué? Porque no hay vuelta atrás. Yo me determino realmente. Yo me determino a ser ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, para que me uses y para que veas mi corazón. La intención con que hago las cosas es buena. Para que tú me guíes, para que sea ese hijo de Dios que quiere hacer tu voluntad. Este es un año difícil en cuanto a qué, a los que querían hacer las cosas a su manera y no va a funcionar. Por eso Dios nos está inquietando. No va a funcionar como quieres llevar las cosas. Almáticamente no vas a poder dar ni un paso si no es con un corazón quebrantado y arrepentido en este año y decirle: Señor, te he fallado porque me he dejado llevar, como decía la palabra en Colosenses, ¿sí? Por enojo, por celos, por contienda, que son obras de la carne y son parte del ropaje que tienen que sacarse en este tiempo. Tiene que haber un cambio de ropaje. ¿Para qué? Para que puedas vestirte sacerdotalmente y poder estar en la casa de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo este mensaje? Yo tengo que cambiar ese ropaje viejo para que puedas estar ministrando en mi casa. Eso es lo que le estaba diciendo al profeta, al sacerdote, gran sumo sacerdote, Josué. Te presentaste con ropas viles, con ropas sucias, pero yo voy a hacer una vez una obra por ti. Te voy a sacar toda esa ropa sucia, te voy a poner algo resplandeciente para que estés en mi casa. Este es algo, un pedido que Dios está haciendo en la iglesia. Y esa ropa vieja es la vieja naturaleza. O sea, no hemos estado tan errados en este tiempo de predicar sobre morir a la vieja naturaleza, que no es otra cosa que decía la Biblia, que ese ropaje para vestirnos ¿de qué? De Cristo. La palabra dice: revestidos de Cristo todos los días, revestidos de Cristo. ¿Se acuerdan la armadura? Me pongo el escudo, me pongo el casco cuando nos enseñaban y nosotros andábamos todos cargados. Y la palabra dice: revestidos de Cristo. No tenés que andar poniéndote nada. Cristo mismo es toda la armadura. Las 25 horas del día estás revestido de Cristo. Y cuando estás revestido de Cristo, el enemigo no puede estar ni cerca. ¿Se dan cuenta? Nuestra identidad sacerdotal, pero tiene que ver con la limpieza de nuestras vestiduras y de cómo cargamos esas vestiduras ante Dios. Justicia y santidad. Esas van a ser las dos palabras que van a estar acá todo el año. Justicia y santidad. Es fuerte. Para los que conocen el Evangelio y vengan y abran la puerta y vean semejantes letras: justicia.